Misión de vida Sociedad Anónima. Fabricante de alfajores Crelech Light presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Consultorio Abierto a la Comunidad. En este espacio vamos a hablar siempre de la salud, de las enfermedades que preocupan a la familia, pero haciendo hincapié en la promoción y en la prevención de la salud. Para eso contamos con un grupo de médicos fuertemente dedicados a este tema que no solo sanan, sino también hacen hincapié en la educación para poder mejorar nuestra calidad de vida. Importante y prestigioso el grupo de médicos que nos va a acompañar a lo largo de este ciclo. Hoy vamos a abordar un tema muy particular, la ateroesclerosis. Quizás haya sentido nombrar a esta enfermedad o no. Hoy vamos a hablar acerca de los riesgos y también de lo que ocasiona en nuestro organismo, de los llamados factores de riesgo, como son el tabaquismo, la diabetes y la obesidad. Para ello vamos a introducirnos en este tema hablando acerca de lo que se conoce como el asesino silencioso. ¿Sabes a qué se le llama el asesino silencioso? No. Ay, no, la verdad que no. No, una película de Hollywood. El cáncer. El VIH puede ser. Y puede ser cigarrillo, puede ser. El colesterol o algo así. No, la verdad que no. ¿El cáncer puede ser? No, la verdad que no. ¿El cáncer le llamas vos? No, la verdad que no sé a qué le dicen el asesino silencioso. El pucho, ¿será este veneno? Y puede ser la hipertensión, la diabetes. Si no es el pucho, no sé, puede ser presión arterial. Ya todos saben el tema que vamos a tratar en el programa de hoy, la hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo de la ateroesclerosis. Vamos a charlar acerca de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Para ello está aquí el doctor Hugo Luques, especialista en cardiología. El doctor Hugo Armando Luques es presidente de la Fundación Luques, cuyo objeto es la investigación, docencia y educación a la comunidad. Es jefe del área de investigación clínica y epidemiológica y jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Parque. También ejerce como instructor docente de la Universidad Nacional de Córdoba. La hipertensión arterial en realidad es simplemente el aumento de la presión arterial dentro de nuestros vasos sanguíneos. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, como mostramos gráficamente acá, una arteria es como si fuese una manguerita. Entonces la presión que ejerce la sangre dentro de esta manguerita es lo que se llama presión arterial. Si yo tengo la presión arterial normal, se llama normotensión. Si yo tengo la presión arterial alta, se denomina hipertensión arterial. El otro punto que hay que tener muy en cuenta es que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica. ¿Qué significa que es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica? Significa que tanto la hipertensión arterial como el colesterol, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo son factores de riesgo que van a producir con el tiempo una enfermedad crónica llamada, como dijimos recién, ateroesclerosis. Es importante saber cuáles son los valores normales de presión arterial. En realidad, ustedes saben que mucha gente dice por ahí, mi presión arterial, por ejemplo, es 160/100. Yo, doctor, ando bien con 130/80 de presión. Por distintos trabajos de investigación, se ha visto que los valores normales de presión arterial son aquellos por debajo de 140/90. Es decir, si una persona tiene por arriba de 140/90, eso se denomina hipertensión arterial. Valores normales de presión arterial, vuelvo a repetir, es cuando uno tiene cifras menos de 140/90 o menos de 14/9. Nos queda claro que la hipertensión comienza cuando la presión supera estos valores normales. ¿Qué sucede entonces? ¿A qué órganos afecta? Bueno, como dijimos anteriormente, la presión arterial ataca a nuestros vasos sanguíneos, a nuestras mangueritas, a nuestras arterias. Por ende, ataca a todos los órganos de todo nuestro cuerpo. Es claro también que ataca fundamentalmente a algunos órganos con predilección.
Esos órganos son el corazón atacando las arterias coronarias, el cerebro atacando las arterias carótidas e intracerebrales, las arterias renales produciendo insuficiencia renal que termina con diálisis y enfermedad de los miembros inferiores que puede terminar con enfermedad de los mismos, o enfermedad que se denomina claudicación intermitente, o producir, digamos, o terminar, mejor dicho, en la amputación de los miembros. De nuevo, es importante tener en cuenta que esta enfermedad nos puede producir un daño agudo o un daño crónico. A lo que nos hemos referido hasta ahora es al daño crónico. Como daño agudo, como ustedes saben, la hipertensión arterial es responsable o la causa número 1 del accidente cerebrovascular. Sin dudas, los riesgos son muchos. Surge entonces la pregunta, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Muy simple, el diagnóstico se hace tomando la presión arterial. Acá, digamos, es muy importante y fundamentalmente para la comunidad tener en cuenta que hay algunos factores o algunos cuidados que tenemos que tener a la hora de hacer una correcta toma de presión. Como primera medida tenemos que utilizar tensiómetros que realmente estén validados y calibrados, es decir, cualquier tensiómetro común, digamos, evidentemente no sirve. Repito, tiene que ser un tensiómetro validado y calibrado. Tiene que ser tomado por una persona que sepa, es decir, por un experto. Parece mentira, pero no todo el mundo sabe tomar la presión arterial. Por ende, no todo el mundo debe tomar la presión arterial. Yo siempre comento, digamos, este ejemplo. Si yo tengo un termómetro y el termómetro no mide como corresponde, evidentemente yo quizás haga un diagnóstico erróneo de fiebre en una persona que no la tiene. Por ende, si uno toma la presión arterial con una herramienta que no sirva, evidentemente corro el riesgo de rotular a una persona de hipertenso cuando no lo es o viceversa. Recordemos los dos elementos fundamentales al momento de medir la tensión arterial. Un aparato calibrado y un operador experto. Pero la tecnología nos alcanza a otra forma de medición conocida como mapa. ¿Qué es el mapa? Nos responde el especialista en cardiología, Dr. Gabriel Vázquez. El término moderno hoy, o la forma moderna de controlar la hipertensión arterial, más allá de hacerlo en forma domiciliaria con aparatos controlados, calibrados, es a través de un monitoreo ambulatorio de presión arterial, comúnmente llamado MAPA, por sus siglas. Esto consiste en un aparatito, que es como si fuera un holter, en donde se pone un brazalete unido a un aparatito con una grabadora y se programa para que cada 15 minutos o media hora la presión arterial se tome en forma automática. Esto nos va a permitir tener numerosas tomas de presión arterial durante el día, inclusive a la noche, cuando nadie lo puede realizar, y de esa manera tener un patrón diurno y nocturno de las diferentes cifras de presión arterial y de esa manera estimar el pronóstico y el riesgo cardiovascular. Por eso esto es útil en la cardiología moderna. Las guías a nivel mundial sugieren que hoy en día es conveniente para hacer un diagnóstico correcto de hipertensión arterial el uso del MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde de esta manera uno no ve solamente, digamos, la foto de esa cifra del día, sino la película entera del día del paciente. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial? Las causas de hipertensión arterial se pueden dividir básicamente en dos grandes grupos. El primer grupo se llama hipertensión arterial primaria. Para que les quede claro, no se compliquen, hipertensión arterial primaria es el 90% de la hipertensión y básicamente no hay un elemento, una etiología que tenga que ver con una causalidad directa. El 10% se denominan hipertensión arterial secundaria y se deben a otras enfermedades o a otros problemas, como por ejemplo medicamentos, enfermedades de la tiroides, enfermedades renales, otras enfermedades metabólicas, pero hay que tener bien en cuenta que en el 90% de las causas la hipertensión arterial
es primaria, y primaria significa que no sabemos a qué se debe. Por ende, es una enfermedad que no es curable, es tratable. Y ese tratamiento, una vez que se hace el diagnóstico, debe seguirse en el tiempo con el objetivo que la presión arterial no esté solamente diagnosticada, tratada, sino lo más importante, que es hipertensión arterial controlada. ¿Qué significa este trabalengua de hipertensión arterial diagnosticada, medicada y controlada? Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente de lo que es una gastritis. Si yo tengo un paciente con gastritis, yo le voy a dar un medicamento, por ende la voy a medicar, y el paciente va a querer que ese dolor de estómago desaparezca. Entonces yo voy a tener un paciente con gastritis, que le diagnostiqué la gastritis, le voy a medicar con un fármaco y el paciente se le va a ir el dolor. Entonces, en ese caso esa patología va a estar diagnosticada, medicada y va a estar controlada. La hipertensión arterial, y acá viene algo que todos ustedes saben, se denomina asesino silencioso. Es decir, es una enfermedad que básicamente no produce sintomatología. Por ende, cuando uno medica al paciente, el paciente evidentemente siente poco o nada. Entonces, si yo diagnostico a un paciente de hipertensión arterial y lo medico, ya vamos a ver el tema de tratamiento, ese paciente tiene que tener valores por debajo de 140/90 para realmente estar controlado, que es lo que más nos interesa. ¿Y por qué me interesa que el paciente esté controlado? Porque si el paciente está controlado, tengo muy pocas posibilidades que el enfermo me desarrolle un evento agudo, como dijimos recién, que puede ser el accidente cerebrovascular, o que la aterosclerosis progrese. Entonces, que este factor de riesgo, hipertensión arterial, comience a hacerme daño en las arterias, produciéndome un cambio a nivel arterial, que eso se denomina aterosclerosis. Y es importante destacar que la aterosclerosis comienza entre los 20 y los 30 años de edad. Entonces, cuando yo veo un paciente, yo tengo que estar seguro que esa hipertensión arterial está controlada para evitar un accidente cerebrovascular o el inicio o la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Son muchos los órganos que se ven afectados por la hipertensión arterial, en los cuales no están exceptuados los órganos de la visión. Consultamos al especialista en oftalmología, doctor Ignacio Tártara. La estructura que más se daña, la estructura que está en directa relación con los pacientes que tienen hipertensión arterial, son los vasitos de la retina. Esto se puede ver perfectamente en un fondo de ojo e incluso no solamente se puede ver las arterias, sino las venas. Estas estructuras generalmente llevan una forma determinada dentro de la retina y la arteria generalmente cruza la vena. Esto es importante ya que cuando existe hipertensión arterial, los vasitos de la arteria suelen afinarse y ponerse duros, apretando en este cruzamiento a la vena. Si este aprisionamiento es importante, puede producir una alteración en el pasaje de la sangre dentro de las venas y producir, por consiguiente, lo que nosotros llamamos como trombosis venosa. Esta es una de las causas más importantes, no es la única, pero una de las causas más importantes de ceguera que puede producir la hipertensión arterial. Ya hemos conocido algo más acerca de los antecedentes médicos clínicos de esta enfermedad y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar acerca del tratamiento específico. Nos vamos a quedar con lo que dijo el doctor Luqués, que es una enfermedad que no se cura, pero sí es tratable. Por eso no te pierdas la segunda parte de nuestro programa. El Centro Médico Luqués, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio abierto a la comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos.
Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto.